Uno de los temas que menos se oyen. Y déjeme preguntarle antes de seguir, cuando usted oye la palabra santo o santidad, ¿qué le hace pensar? Muy serios. Dios. Apartados para Dios. Miren estos teólogos, ¿eh? Ok. Alguien bueno. Ok. Limpio. Correcto. ¿Cómo? Apartado. Pureza. Muy bien. Y muchas veces estos conceptos vienen del mundo. Vienen a veces de otras religiones, porque no vamos y tratamos de entender lo que Dios nos dice que Él es. Pero además de que es un tema no muy enseñado, no muy predicado, tampoco nos gusta mucho oír. Porque cuando hablamos de santo y santidad, creo que muchos tal vez no se abrieron a decir, pero inmediatamente muchos pensamos, van a hablar de lo que no puedo hacer. Porque los santos, cuidado con lo que haces, cuidado dónde vas, cuidado lo que comes, cómo te vistes. Hemos oído muchos, especialmente otros cristianos, que tratan de decirnos qué es lo que tenemos que hacer para mostrar nuestra santidad. Bueno, un santo no habla así. Bueno, un santo no come como usted. Tan exagerado. Bueno, un santo no se peina como usted. Un santo no camina como usted. Y no es cierto que tenemos esa tendencia. Y si bien es cierto, no se lo decimos a otros, muchas veces nosotros lo pensamos. Y por eso es necesario que nosotros vayamos a la Escritura. Y por eso digo, este tema de la santidad o ser santo a veces nos incomoda. Porque, es que yo estoy tratando de vivir como santo. Bueno, pero ¿qué es? Vamos a ver lo que Dios nos dice. Y solamente un par de lecciones simples. Queremos ver lo que Dios dice de su santidad. Y segundo, cómo se aplica. ¿Qué quiere decir para nosotros esto de la santidad? En Primera de Juan, y vamos a estar en varios pasajes, aunque leímos el Salmo 99, vamos a ver que no estaremos ahí, estaremos cruzando por toda la palabra de Dios. En Primera de Juan 1:5 nos dice, porque cuando hablamos de la santidad es absoluta pureza, sin nada de pecado. Y Juan escribe en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y note lo que dice ahora. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Por qué dice Juan esto? Porque el pecado trae tiniebla. Dios solo vive en la luz por su pureza y perfección. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza. El gran Dios, dice la palabra de Dios, es magnífico en santidad. Vean en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Y en el versículo 11, 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y quiero que observe algo, porque dice, ¿quién como tú entre los dioses? Dioses con minúscula. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Es que no hay otros dioses. Porque los dioses que existían en aquel entonces y existen hoy son creación del ser humano. Y esos no son dioses. Hay países que tienen cientos de dioses y hasta miles de dioses. Y creo que es en India que se cree que hay más de varios millones de dioses. Y por eso Él dice, ¿quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú? Note lo que dice, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. También en el libro de Habacuc, capítulo 1,
Habacuc, al otro extremo de la Biblia casi, en los profetas menores, capítulo 1, versículo 3, note lo que dice aquí: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces, una de las cosas que empezamos a aprender de la santidad de Dios es que Dios no tolera el pecado. En Dios no hay, en Dios no se da, y Dios ni siquiera puede ver. Entonces decimos, bueno, pero Dios puede ver todo en el mundo. Pero Él lo ve a través de Cristo. Y por eso vamos a ver que una de las manifestaciones mayores de la santidad de Dios fue el mismo sacrificio de su Hijo Jesucristo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Me pregunto qué es lo que nosotros tanto vemos todos los días. Y todos estamos expuestos a muchas cosas, ¿verdad? Prendes el televisor y ¡ay, qué barbaridad! Miren lo que... ¡ay! Y sigues asustado, pero no cambias el canal. ¡ay, pero qué inmoralidad! ¡ay, pero qué barbaridad! ¡ay, pero qué! Pero ahí sigues viendo. Dios dice que Él es tan limpio que no mira esto. Ahora, esto es algo importante porque vamos a aprender que Dios quiere que andemos en santidad como Él es, y es algo que podemos aprender. Entonces, ¿cuál podríamos decir? Porque si usted va al diccionario, al libro que yo llamo Mataburros, ¿verdad? Para encontrar la definición de santo, en realidad no existe una buena definición. Solo habla de que en religiones es lo que se hace y se pone a alguien como un santo o lo que fuera. Pero ¿qué dice Dios que es? ¿Qué dice Dios? Porque santo, pudiéramos decir, es la ausencia total del pecado, maldad, depravación. Pero también santo quiere decir apartado. Este instrumento que ustedes ven aquí, y que muchos de ustedes quizás lo saben tocar, yo lo toco, no sale música, pero lo toco. Fue adquirido en una tienda donde venden muchos de estos, donde muchos van y compran para qué sé yo. Pero ese instrumento fue apartado para esta iglesia y ser tocado acá. Entonces, si bien es cierto, puede haber sido usado en un bar, iba a decir manicomio, dudo que lo usen ahí, pero en un antrio y todas esas cosas que existen, este fue apartado. La idea de lo que dice Dios, y alguien lo mencionó, bíblicamente cuando se refiere a los hijos de Dios, hemos sido apartados para Él. La santidad define, es esencialmente la nueva naturaleza del cristiano. Por eso en las cartas del apóstol San Pablo a las diferentes iglesias, él dice: a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Corinto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estos hermanos que ahora son hijos de Dios, somos llamados santos, porque hemos sido apartados para Él. Pero, si bien es cierto ahora que yo soy santo, estoy viviendo en enero 9 del 2020, de febrero, aquí. El asunto es, estoy viviendo en santidad. A ver, hermano, ya eso de santidad suena con cierta vestimenta, cierto lenguaje, cierta manera de comer, lugares que visitar. No. A Dios se le llama más veces santo en la palabra de Dios que poderoso. Nosotros nos gusta hablar más del poderoso que de santo. ¿Y por qué es eso? Porque poderoso tiene que ver con todo lo que Él puede hacer por mí. Bueno, Él es poderoso para sanarte. Él es poderoso para darte una nueva casa. Él es poderoso para cambiar a tu esposo. Él es poderoso para cambiarla a ella. Él es poderoso. Eso nos gusta. Pero ¿qué en cuanto a la santidad de Dios?
¿Tanto le importa a Dios su santidad? Por supuesto. Por eso mandó a su Hijo. Como vamos a ver. Y este tema de la santidad es bastante práctico. Nosotros lo complicamos y creemos que es algo que... Quiero que piense al puro principio, Dios en su creación, y vamos a verlo en unos minutos, que Él creó todo en una perfección. Él creó al hombre a imagen y semejanza suya en perfección. Y cuando decimos a imagen y semejanza, también lo hizo santo. Quiero que vayan a Eclesiastés, capítulo 7. Es uno de esos libros que no vamos ahí con frecuencia, pero está en la Biblia. Así que usted puede buscarlo y ahí está, y le va a aparecer. Eclesiastés, capítulo 7, en el versículo 29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Entonces Dios en su momento de la creación te hizo a ti y a mí perfectos. Por eso es que cuando hablamos del matrimonio podemos decir Dios creó el matrimonio perfecto. Lo hizo perfecto porque fue antes de que Satanás entrara al mundo, tentara a Adán y Eva y cayeran en pecado, y ahora tenemos todo este desastre. Pero Dios lo creó. La santidad de Dios se hace evidente aún en sus leyes. En sus leyes morales. Vamos un momentito al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 12. Note lo que dice aquí, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Por qué Dios nos dice que su ley es santa? Porque viene de un Dios santo. Entonces su ley es santa. Quiere decir que su ley es pura, su ley es exonerada de cualquier maldad, porque Dios es santo y su palabra es santo. El juicio de Dios contra el pecado es un reflejo de su santidad. Muchos de nosotros a veces al leer el Antiguo Testamento y vemos, pudiéramos decir, las atrocidades que ocurren cuando Dios ordena ir y ordena a su pueblo eliminar cierto pueblo. Otros critican a Dios, ¡qué barbaridad! Pero mire, ¿cómo es eso? El asunto es que usted no entiende la santidad de Dios. Porque cuando Dios trata con el pecado, Dios lo va a tratar en una forma total. En otras palabras, lo erradica. Lo elimina por completo. Pacientes de ciertas enfermedades, lo que buscan la medicina es erradicar por completo la enfermedad, porque si no sigue contaminando todo el cuerpo. Y es exactamente lo que Dios hace. Miren en el libro de Judas, una carta pequeña, solo tiene un capítulo antes de Apocalipsis, y en el versículo 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! Leemos esto y digo, ¡ay, ay, ay! Este Dios es... Un momentito. Dios está tratando con el impío. ¿Quién es el impío? El que no quiere absolutamente nada con Dios. Hasta habla mal de Dios, hasta lo critica, hasta lo insulta y no acepta creer en Él. ¿Qué va a hacer Dios? Juicio. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y absolutamente nada puede de corrupción, depravación, inmoralidad estar en su presencia. Porque Dios es santo. Y por eso en la eternidad reinará la santidad de Dios. Regresen a Génesis capítulo 1, como les dije, cuando Dios está creando los cielos y la tierra. Quiero que vean lo que Dios dice al final del capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 31, que es el último, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Quiero que observe bien que Dios contempla su creación, incluyendo al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, dice el versículo 26,
Y Dios vio que todo era bueno. Y dentro de esto que está hablando que es bueno, Él está diciendo es santo. No hubiera sido posible si hubiera habido algo imperfecto o impuro, porque Dios lo creó. Entonces piensen esto. Cuando venimos a Cristo, Dios restaura toda esa pureza. Y podemos estar delante de la presencia de Dios. Y esto es posible por Cristo Jesús. Por eso es que tantas religiones enseñan caminos a Dios. Pero Dios ya hizo ese camino y es solo Cristo. Por eso dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Nadie más. Ninguna religión, ningún líder, nada. Solo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el pago, como vamos a ver en unos momentos. Lo grande de su santidad tiene que ver con el hecho de que Él ofrece a su Hijo en sacrificio por usted y por mí. Quizás la mayor evidencia de su santidad es el hecho de que Él enviara a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué esto? Porque recuerden, en el Antiguo Testamento todos los sacrificios eran tipo o enseñanza o sombra de lo que Dios iba a hacer. Por eso tenían que ofrecer todos los años un animal por los pecados. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año para ofrecer ese sacrificio. Y si Dios no aceptaba ese sacrificio, ese sacerdote moría. Gracias a Dios que a los pastores no nos toca hacer eso, porque habría escasez de pastores hoy. Y con tristeza lo digo. Pero en esos días el Señor está enseñando lo que Él demanda en pago por el pecado. Su muerte, ¿la de quién? La de su Hijo. Y por eso lo envía como el único sacrificio perfecto. Por eso nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26, Hebreos 9, 26. Noten lo que dice: pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Quién? Cristo Jesús. Una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que obstruye el hecho de que el hombre pueda gozar de la eternidad? De que el hombre un día esté en la presencia de Dios. El pecado. El pecado. Y claro, muchos van a preguntar, ¿y qué es pecado? Y nos encanta poder decir, bueno, pecado es hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. ¿Y por qué lo haces? No sé. Bueno, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero el pecado es lo que nos separa de la presencia misma de Dios. Entonces Dios tenía que, ¿qué? En su santidad, en su misericordia y amor, tenía que haber un sacrificio perfecto que pagara los pecados tuyos y míos. Y ese fue Cristo Jesús. Entonces imagínense en el precio que Dios paga para que ustedes y yo, gracias a Él y a su misericordia y amor, tengamos la bendición de que podemos adquirir esa santidad de Dios que solo Él puede dar, pero eso fue posible solo por la muerte de Cristo Jesús. Y noten lo que dice aquí: para quitar de en medio el pecado. Y por eso hay cristianos a veces que dicen, bueno, yo acepté a Cristo hoy, pero no he andado muy bien, entonces vuelvo a aceptar a Cristo hoy y no ando muy bien y vuelvo a venir otra vez. Bueno, yo era cristiano y ahora sí soy cristiano y ahora, y parece que andan en un... No, es que eso solo ocurre una sola vez. O eres o no eres. No puedes decir yo era cristiano, porque quizá lo que tienes que decir nunca ha sido. Porque eso ocurre una sola vez. O reconozco que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien pagó y el único que puede pagar el pecado en la cruz del Calvario por mí, o no. Bueno, pero es que se sabe que uno tiene que... No hay nada que entender. El asunto es que cuando yo razono todo esto, olvido o no entiendo lo que es la santidad de Dios. Porque Dios no permite el pecado en su presencia.
No solo se sacrificó para quitar el pecado de Dios, para que nosotros seamos perfectos. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy gocemos de la eternidad y usted y yo hoy seamos llamados ¿qué? Santos, apartados para Él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces no tiene que ver nada con la cara que usted ponga, que lo hace cristiano o no, o con los selfies que usted tiene, ¿verdad? No tiene que ver absolutamente nada. En el libro de Isaías, capítulo 6, en el libro de Isaías, esa perfección como ninguna otra es celebrada. Siempre la santidad de Dios es celebrada, en este caso ante el trono de los cielos, por los serafines. Mire lo que claman ellos en Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si yo por eso me he visto como me he visto, yo por eso no voy aquí, no hago esto, no hago el otro, no hago acá. ¿Qué estás haciendo? Justificando una santidad que no tienes que justificar. ¿Eres o no eres? Vamos a ver que eso se va a demostrar luego en tu manera de vivir. Pero hay cristianos, ¿verdad?, que les encanta corregir a los demás. Ay, hermana, usted no es muy santita. Sí, si fuera santa, pues, ¿verdad?, le cocinaría mejor a su marido, o haría esto, o haría el otro. Óigame, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Poniendo a Dios en una caja porque no entendemos lo que es la santidad de Dios. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ningún otro Dios es santo porque no hay ningún otro Dios. Otra vez en Éxodo 15:11, note lo que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No hay otro, porque solo hay un Dios. Y ese Dios es santo. Es santo, no existe en Él ni la mera marca o consecuencia o ni lo poquito de pecado. Es completamente puro, puro, completamente. Dios mismo destaca esta perfección. Miren en el Salmo 89, Salmo 89, 35. Él mismo dice, una vez he jurado por mi santidad. Note lo que dice, y no mentiré a David. Oh, qué interesante si empezamos a pensar en la práctica de lo que es santidad, en la forma práctica, cómo se ve. Pudiéramos decir, un santo no miente. Qué silencio. Con razón, Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, les dice, desechando la mentira, hablar verdad. Bueno, pero es que es una mentirita. Recuerde, Dios no acepta eso, porque es pecado. Punto. Bueno, pero usted sabe, ¿cómo le voy a decir yo a mi mamá que se está muriendo? Y ella me pregunta y usted le da esperanzas. No se preocupe, mamá, todo va a salir bien. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabía usted que la gente que sufre de condiciones físicas está deseando por conocer la real verdad? Y usted, al ser una mentirosa o ser un mentiroso, piensa que le está ayudando. No. Pregúntele a cualquier médico o psicólogo. Pero a veces justificamos el hecho. Qué interesante que Dios identifica la santidad con la verdad. Porque Dios es santo y sabemos que también Dios es verdad. Y no mentiré a David. ¡Wow! Por eso ustedes y yo podemos gozar hoy de saber que tenemos un Dios que es santo, que nunca me va a mentir. No, mis padres, mis jefes, mis amigos, mis amigas me van a mentir, aún mis hijos. Pero Dios nunca lo hará. ¡Qué bendición! Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Salmo 30, versículo 4. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de ¿qué? De su santidad.
Cantadle a Él y celebremos que Él es santo. ¿Cuántas veces podemos escuchar a gente que está cantando y cantando muy bien? La pregunta ¿es hijo de Dios el que canta? Usted y yo no sabemos, pero a veces porque tiene una gran habilidad de canto, pensamos que está. Todos los diciembres, en noviembre y diciembre, hay una cantata aquí en Kansas City que es la cantata del Mesías. Y es una cantata preciosísima toda. Si usted nunca ha ido a escucharla, debiera oír. Es en inglés, sí, yo sé. Sin embargo, toda esa cantata que es el Aleluya de Handel, toda esa cantata, si ustedes le ponen atención, es pura Biblia. Todos son versículos de la Biblia cantados, sin excepción. Y a veces estoy escuchando yo esa parte ahí. Y especialmente en el momento cuando se paran y dicen, aleluya, aleluya. No les voy a cantar porque no quiero que se me vayan, ¿verdad? Pero es impresionante. Todas las personas se paran y uno quisiera cantar, pero está oyendo. Y siempre me pregunto, ¿serán todos los que cantan hijos de Dios? Pero posiblemente, sin temor a equivocarme, habrá muchos que no. Pero ¿sabe lo que hace el verdadero santo? Celebra la santidad de Dios. La festeja. Uno de mis himnos favoritos, que desgraciadamente no se canta mucho hoy en día, es uno, si pudiéramos decir, de los que somos maduros, para que no se me vayan a ofender los de mi edad, ¿verdad? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. ¿Cuántos conocen ese canto? Wow. ¿Ven? Ni una tercera parte lo conoce. Está bien, no se preocupen ustedes, hermanos, apréndanlo. Voy a tener que decirle a Samuel David, ¿verdad?, que lo cantemos con cierta frecuencia. Pero habla de la santidad de Dios, celebrar. David escribe en el Salmo 27, capítulo 27, versículo 4. Mire lo que David, al reconocer, al saber. Y dicho sea de paso, hermanos, muchas veces ustedes me oyen comentar que hay gente que le gusta leer el libro de los Salmos para consuelo, que están tristes y no salen del libro de los Salmos. Yo le invito a que si ya está en el libro de los Salmos, sabe que observe todo lo que ahí se escribe acerca de Dios. Porque en los Salmos usted va a encontrar mucho en cuanto a los atributos de Dios. Salmo, capítulo 27, un salmo de David que él escribe en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Note lo que dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oye, si yo hago eso me voy a morir de hambre. Bueno, en aquellos días el templo era la presencia de Dios. Hoy no necesitamos venir a este edificio para decir que aquí está Dios, porque si usted es hijo de Dios, dice que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y por eso Pablo escribe de que nosotros somos el templo de Dios. Pero note lo que dice David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oh, para leer la Biblia y para hacer esto. No, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si esto es lo que nos pasa a la gran mayoría, muchas veces no podemos contemplar la belleza de lo que es mi Dios, la grandeza de lo que es mi Dios, porque tengo muchos problemas. Entonces, en vez de contemplar a Dios, llego, Señor, mira todos estos problemas que tengo. Pues no, que soy tu hijo. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué permites el otro? ¿Y por qué no aquel? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Ahora no se preocupe, no es que Dios se va a enojar, pero este es el problema. Usted se concentra en eso y ¿sabe lo que le va a pasar? Se va a deprimir más. Pero cuando usted ve la grandeza de Dios, va a ver todo lo que le pueda pasar a su alrededor como parte de algo que tiene Dios grandísimo para usted, que no entiende por ahora, pero que un día va a poder decir, ¡wow!, para contemplar la hermosura de Jehová. Muchos de ustedes, hace un par de semanas, contemplaron el gane de los Chiefs.
¿verdad? Y hubiera sido buenísimo ver las caras de muchos de ustedes y hasta los brincos de muchos de ustedes. Pero no lo hacemos con nuestro Dios. ¿Por qué? No digo que está malo. Claro que sí, qué bueno. Yo me paré un par de veces del sofá, ¿verdad? Y vale que estaba solo, así mi esposa no me vio, ¿verdad? Pero está bien. Pero ¿cuál fue la última vez que fuiste movida a contemplar? Y contemplar significa, wow. Sí, ni tiempo tenemos para eso. Porque estoy tratando de contemplar y ya me está jalando uno de los niños, ¿verdad? O me está llamando el esposo, o me está llamando el trabajo, no hay tiempo. Eso es lo que a veces decimos. ¡Wow! Esa hermosura, quiero que vean que esa hermosura tiene que ver con la santidad de Dios. Vayan al Salmo 90, y súmele 6, 96, Salmo 96. Estoy probando la matemática de ustedes. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, la santidad, hermanos, no es algo que... Dios le bendiga. ¿Cómo está? Porque, de veras, no repudia un poco ver a cristianos. Hermano, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Dios lo bendiga. Qué bueno. Y usted dice, la próxima vez que usted ve a ese cristiano venir, usted cambia, ¿ah? Voy a saludar a un cristiano más alegre. Porque tenemos a veces estas ideas de lo que es la santidad. Adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. 110, Salmo 110, versículo 3. 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, la santidad de Dios es algo hermoso. ¿Y qué es lo que hace lo hermoso? Atrae. Yo no creo que a ustedes les guste visitar lugares que ustedes no piensan que son bellos y hermosos. No. Entonces, la pregunta que quiero hacer esta mañana es si la hermosura de Dios, su santidad, es una de las atracciones hacia Dios. ¿Cómo se manifiesta esa atracción o esa hermosura hoy? ¿Cómo? ¿Una manifestación? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a ver el mundo? Por ustedes y por mí. ¿Es atraída la gente a venir a esta iglesia o a venir aquí por lo que ven en ti y en mí? O dice, ¿a cuál iglesia va usted? A esta. Qué bueno, voy a ir a la otra. Porque me conocen. ¿Qué de atractivo estoy ofreciendo? Y no es verdad el gimnasio, cómo me visto, cómo como, qué tan amable soy. Todas esas cosas son buenas. Pero atraigo yo. Quiero que vean lo que Dios dice que es el plan para nuestras vidas en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos guste o no, no somos atraídos a gente que está mal vestida y está sucia. ¿Te atrae? No. Lo que a veces pasa es que, bueno, por compromiso me acerco. Pero por conseguir, el pecado en nuestras vidas no es algo que va a traer. La santidad en nuestras vidas es lo que va a traer a otros a Cristo. Ahora, otra vez, no estamos hablando, hermanos, no estamos hablando de lo que yo pueda hacer. Sin embargo, hay ciertas manifestaciones. Quiero que vayan a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Porque Pedro habla aquí algo muy interesante. Capítulo 1 de Pedro, 1 de Pedro, versículo 13.
Y vamos a empezar a leer desde el 13 para tener un poco del contexto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos. ¿En qué? Vuestra manera de... ¿En qué aspectos? Todo. Con razón hay tantos en el mundo que detestan el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo ven en nosotros. Y no es atractivo. Eso no los atrae a la santidad de Dios cuando tú eres un inmoral, cuando tú eres un mentiroso, cuando tú eres falso, cuando tú dices y no haces y todo eso. Y el domingo, gloria a Dios. Bendición. Carita de santo. Wow. Cuando Dios dice que yo debo vivir como santo porque Él es santo, no me está pidiendo algo imposible. Recuerden, ahora que estoy en Él, soy santo. El asunto es cómo estoy viviendo. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir, tu carácter, cómo te conduces, toda nuestra manera. Oh, muy bonito en el Señor y cantar al Señor, y luego voy a la casa y quiero ahorcar al esposo o a la esposa. O en el trabajo soy el peor mentiroso y quiero deshacerme del jefe o la jefa. Bueno, pero ¿esto es nuevo? No. En el Antiguo Testamento Dios dijo a su pueblo en Levíticos capítulo 11, versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Qué interesante que en muchos de los otros atributos Dios no dice sean amables porque yo soy amable. Nos dice que debemos ser amables unos para con otros. Sean misericordiosos porque yo soy misericordioso. No. Sed santos porque yo soy santo. Porque es la hermosura de su santidad quien va a traer a otros a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todos buscamos recetas bíblicas, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que debo hacer? Bañarme 3 veces al día, salir por esta puerta y no por la otra, hacer esto, hacer el otro. Eso es lo más fácil. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y esta es una de las cosas que se espera de un santo, el Señor lo escribe, pero el fundamento de Dios está firme, dice. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Una de las características de una persona santa que quiere vivir en santidad, se aparta del pecado, punto. Bueno, pero es que mire que se aparta del pecado. Bueno, pero yo quisiera, se aparta del pecado. Mientras no exista eso, ¿cómo puedes atraer a otros a Cristo? Sinceramente, es claro lo que Dios dice. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de nosotros los hijos de Dios? Que no detestamos el pecado. Porque tenemos que reconocer, hay pecados que son bonitos o no. Hay pecaditos, ¿verdad? Que, bueno, Dios me entiende. Ajá. No, recuerde, Dios no soporta el pecado, punto. Gracias por Cristo que murió en la cruz del Calvario. ¿Está usted caminando con Dios cuando hay pecado en su vida? Pues obviamente no está viviendo como dice. Vean lo que escribe el salmista, porque otra de las cosas que tenemos que hacer es lo que el salmista ora a Dios en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto de mí. Es lo que hacemos con la ropa todos los días. O usted se pone la misma ropa por 5, 7, 8 días. Mejor ni pregunto eso porque quizás hay algunos que lo hacen, ¿verdad? Que para ahorrar jabón o agua. Pero gracias a Dios porque tenemos la promesa de ir a Dios y confesar nuestros pecados.
y Él nos perdona. Bueno, pero ¿cómo yo sé que esto no o esto el otro? Mire lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica en la primera carta, capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Esto no huele bien, entonces ¿para qué lo haces? Bueno, como todos los demás lo hacen, está bien. No, esa no es la definición. Ay, es que ese hermano yo lo quiero invitar, pero es que nunca quiere ir a estas cosas. Está bien, no se preocupe. Pero yo quiero convencer a este hermano de que hagamos una orgía, que no hay nada mal, que va a estar bien y no se preocupe, van a venir. Una de las características de esta orgía es que todos son cristianos. Entonces empieza a pensar ese otro que, son cristianos. ¿Se imagina cómo hacemos? Y hay personas que les cuesta decir, no. Ay, tan santo. Gracias. No, punto. No tengo que decirle, no, porque yo soy santo y quiero andar en santidad. No, usted no necesita hacer eso. Es simplemente estar firme. Y punto. Pero nos falta, ¿no? En esa misma carta, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En ese mismo, adelante, en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a... El problema es que no vemos la santidad de Dios como algo hermoso, y eso se proyecta. Y cuando yo estoy proyectando algo que no es la santidad de Dios, ¿quién quiere venir al cristianismo? ¿Quién? Sinceramente. Pues si son iguales que nosotros. No, a lo mejor vale la pena porque Dios bendice. No. La santidad de Dios no permite pecado alguno. Pregunta, ¿qué vas a hacer? Bueno, empieza hoy. Nunca es tarde. Arregla y empieza. Porque Dios desea que la hermosura de su santidad sea proyectada al mundo, y por eso nos tiene a nosotros. Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Dios, si bien es cierto, es uno de esos mensajes que difíciles, no solo de predicar, pero de escuchar. Pero Dios, tú eres santo, y tú lo dices claramente en tu palabra. Dios, esta mañana quisiera que tú seas quien nos convenza de cualquier necesidad. Y obviamente antes de seguir en oración, no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo. Tú dices, yo pues la verdad no conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pues bien puedes tomar esa decisión esta mañana. ¿Quieres que alguien hable contigo? Levanta tu mano ahí donde está. Alguien se va a acercar a hablar contigo, enseñarte en la palabra de Dios cómo puedes llegar a ser ese hijo, esa hija de Dios y por consiguiente santo, santa. ¿Alguien esta mañana? Hermano, hermana, pregunta, ¿qué tipo de santo soy? ¿Qué tipo de santa soy? Y no quiero que a mí me contestes porque es algo que tú vas a tener que hacerlo delante de Dios. Pero Él te quiere ayudar a ser ese santo y esa santa que Dios dice que quiere ser, para proyectar la hermosura de su santidad a todos aquellos que nos conocen. Padre, tú conoces a cada hermano, a cada hermana, y si bien es cierto, es un tema poco oído, también es algo que nos llega a lo profundo de nuestros corazones y solo tú puedes obrar, solo tú nos puedes dar la convicción. Oro para que tú nos des esa convicción y lo que tenemos que arreglar, lo arreglemos, con tal de vivir esas vidas en santidad. Te doy gracias, te alabo y gracias por cada hermano aquí, cada hermana. Bendice a cada uno, llévanos con bien. Oramos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.